Antes de iniciar me voy presentando. Sí, mi nombre es Joel Regalado Morales. Actualmente estoy como Data Engineer en el BCP. Y bueno, en temas de datos recién vengo, digamos, trabajando desde el 2020. Anteriormente a esa fecha, pues estuve trabajando en temas en fábricas de desarrollo. Específicamente desarrollo de microservicios con Java y Python, y ya posterior a ello pues empecé en el mundo de datos, ¿no? Y justo ahí cuando me comentó David para poder compartirles lo que he estado entendiendo del capítulo 3. También debo indicar que yo estuve en ese grupo de las personas que veían algo tedioso todo lo que era el tema de gobierno, ¿no? Y justo voy a hablar de eso ahora, para compartirles un poco lo que he entendido del capítulo 3. Igual, como había comentado Daniel, le estaría más que agradecido si es que en algún punto intervienen para también complementar lo que el libro trata de decirnos, ¿no? Los puntos que se están abordando, y pues si ustedes tienen más experiencia y han pasado situaciones que nos puedan compartir y que enriquezcan la presentación, pues bienvenido sea, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que puedo comentar. A ver, bueno, dentro de los capítulos, el tema que vamos a ver es el tipo de tema de gobierno de datos. Y este es uno de los gráficos que se hace mención en el libro de Amabook, ¿no? Tema de gobierno de datos en centro de toda una rueda de bastantes sectores de los datos, ¿no? Por ejemplo, ahí está la arquitectura, la seguridad de datos, la metadata, y todo está centralizado en el punto de todo, el gobierno de datos. ¿Y esto por qué? Ahí, como en el libro lo menciona, es porque el gobierno de datos que se enfoca básicamente en decirle qué cosas tendría que hacer la organización para alineándose con las estrategias de negocio y las estrategias de TI, pues puedan impulsar y alcanzar los objetivos que como organización se quiere lograr, ¿no? Y pues al final el gobierno de datos, pues obviamente, como digo, se enfoca en las necesidades y los objetivos de cada organización. Por ello, cada organización quizás pueda tener un modelo de gobierno de datos pues diferente, pero la mayoría de los que tienen éxito pues enfatizan en algunos puntos, y esos puntos son los que se van a detallar un poquito más a profundidad. ¿Qué es lo que intenta impulsar el gobierno de datos? Pues está el tema de la estrategia, impulsar que la estrategia del gobierno de datos esté muy alineada a la estrategia de negocio y la estrategia de TI. La estrategia de TI también es muy importante porque al final en todos los procesos que son administrados que involucran o son administrados por el área de TI, pues son los que generalmente se encargan de generar estos datos, ¿no? Y aquí el tema de estrategia, y es algo que también enfatiza demasiado el gobierno de datos, y es algo que también que lo he vivido, es que se tiene que empezar a ver a los datos como un activo, no como algo principal, como un entregable que se tiene que estandarizar, se tiene que evaluar su calidad para que genere ganancias a la organización, ¿no? Y pues generalmente ahora, bueno, los modelos pasados pues veían al tema de los datos como un subproducto de un proceso de negocio que se tenía, ¿no? No como un foco para tomarle importancia. Y ese cambio de mentalidad es el que a lo largo del capítulo enfatiza demasiado. Enfatiza que se debe dar ese cambio para poder garantizar que las políticas y la estrategia de gobierno de datos se cumplan y sean sostenibles, sobre todo que sean sostenibles. No basta con simplemente implementarlo, hacer una iteración, hacer un Q donde diga vamos a implementar el gobierno de datos y pues en el resto del tiempo después de implementación eso muera, ¿no? Eso no es algo que se logre, porque el gobierno de datos no es el fin en sí. La finalidad de la aplicación de ello es que la organización pues tenga sus beneficios, ¿no? Y para ello utilizan ciertas recomendaciones del gobierno de datos para que se pueda alcanzar ello.
y por lo tanto debería ser algo vivo que siempre se esté retroalimentando y que sea muy interiorizado en cada uno de los colaboradores de una organización, ¿no? Ya entrando en lo que son existen políticas que se basan para tratar el tema de la seguridad de los datos, el tema de los metadatos, y están los estándares y la calidad. Aquí, pues en este punto es definir qué criterios se puede garantizar para que los datos, más que nada porque los datos, para que los dataowners puedan y el negocio pueda confiar que lo que está recibiendo, con lo que está trabajando, pues sea la información correcta y que no va a tener problemas a futuros, ¿no? Este tipo de problemas pues también entra en tema de la auditoría, ya que uno de los principales impulsadores, digamos, para que las organizaciones tomen el tema de gobierno, vendría a ser aquellos requerimientos regulatorios que tienen las entidades para que sí o sí deben de cumplir, ¿no? Y para evitar una penalidad por el incumplimiento es que se van gestionando algunos, algunos estándares, algunas reglas para que evitar caer en estas penalidades. Y luego, y acá justo como lo menciona, está el cumplimiento normativo, que hace referencia a esos requerimientos normativos que están relacionados muy arraigados a los datos. Para que quede más claro esto, digamos, el gobierno, por ejemplo, los que están en el sector banca, el que le da esos requerimientos vendría a ser el tema de la ICBC acá en Perú, ¿no? Que le dice qué información le tiene que dar, y si es que no se cumple con las fechas, pues cae una multa. Y a veces estas fechas también ahí por experiencia, o sea, no solamente es porque tus procesos acá ha generado mala información, sino porque justo tu proceso ocurrió una desgracia en tu centro de datos y el proceso de backup que tú tenías pues no ha funcionado. Y como no ha funcionado, pues el tiempo para recuperar toda esta información, ya pasas las fechas que te da el ente regulador y pues ahí cae una sanción, ¿no? Y justamente eso lo puedes definir con unas personas, o darle esa responsabilidad de auditar o de monitorear a ciertas áreas que igual dentro del capítulo se van definiendo, se van recomendando sobre todo, ¿no? Recomendando para que las organizaciones lo puedan implementar. Está el tema de la gestión de problemas, esto más que nada sobre todo cuando hay problemas o hay algún tipo de incidentes, lo que se quiere es que todos esos incidentes se puedan resolver de la manera más temprana, ¿no? Que esos incidentes generalmente se queden en el área especializada, que vendría a ser el soporte a operaciones, ¿no? No que escale más allá de ese ámbito. Para ello, pues, el soporte debe conocer muy bien el tema del negocio, aunque no necesariamente conocer el negocio, porque dentro de ese capítulo hacen especificaciones de ciertos artefactos que ayudan muchísimo. Por ejemplo, tener un glosario de términos o una nomenclatura para ciertos campos que sin saber el negocio te da una idea de qué información está guardando y puedes poder solucionar, más que solucionar el problema, saber a quién preguntar y saber quién sería el responsable de tomar la decisión sobre ese dato. Está también la gestión de los proyectos de datos. Esto más que nada es para, como digo, el tema de gobierno o estas prácticas es algo vivo, es una retroalimentación constante y pues siempre se buscan las mejores prácticas que dan como resultado los proyectos que se van implementando de cara a, a los requerimientos que el negocio ha pedido, ¿no? Igual el gobierno de datos no es algo que solamente se cree en la alta dirección, sino que va a ir a lo largo de toda la organización, ¿no? Y cada proyecto que se vaya creando, pues debería ser, más que hacer uso, aquí debería entender que todos los estándares y políticas que están implementando o que se le está solicitando que implemente, genera valor al negocio. Y esto es algo que tiene que ver mucho con el cambio de mentalidad, ¿no? Como esto es algo más abstracto, más conceptual,
no sé, sobre todo los equipos que están, o las personas que están, digamos, en las áreas un poco más chiquitas, se podría decir, que no están no interiorizan muy bien este concepto y pues ahí simplemente hacen por hacer, y ahí me incluyo también porque al inicio hacía este tipo de cosas, y eso es algo que la organización como tal, dentro de su estrategia, debería contemplar en que todo lo que ellos definan debería interiorizarlo cada uno de los colaboradores, ¿no? Y esto obviamente no lo va a lograr cualquier persona, sino tiene que ser unas personas que tengan peso en la organización. Y ahí se habla de los CDO, se habla de los data owners, se habla de los ejecutivos de negocio, y igual los líderes, ¿no? Todos esos líderes deberían dar el peso para que las personas puedan interiorizar estas recomendaciones, estas políticas, estas estrategias, y a lo mismo está muy relacionado con lo que vendría a ser la gestión de cambios. Ese es uno de los conceptos que también se hace mucho, porque la gestión de cambios sería la encargada de difundir, ¿no? De difundir todas estas buenas prácticas para que sean interiorizadas en cada uno de los colaboradores. Y luego está el tema de la valoración de los datos como activos, ¿no? Ese es algo que, o sea, justo como comentaba, dentro de la organización no se tiene muy bien definido el para qué hace algo. eh, Incluso para la misma organización, cuando hace cuando está en la fase de elaboración de la estrategia que va a seguir, pues también le resulta dificultoso entender qué valores puede obtener de los datos, ¿no? Para qué está haciendo todo ello, ¿no? Porque esto puede, o sea, acá el error que podría ocurrir sería lo mismo que, a ver, digamos, como poner un ejemplo, lo que pasó cuando hubo el auge de las metodologías ágiles en el mundo del desarrollo de software. Habían varios equipos que en teoría aplicaban Scrum, pero su pensamiento era muy tradicional, ¿no? Incluso las fases era demasiado tradicional que de Scrum solo tenía el nombre nada más en el equipo. Y, y esto, ¿por qué lo aplicaron? Simplemente por moda, ¿no? Y eso es algo que se desea evitar. Que el objetivo final debe estar muy bien alineado al negocio y que las personas deben estar interiorizadas para que eso se cumpla. Y el tema del valor comercial de los datos, pues como una ayuda, una recomendación que también se menciona en el capítulo, es que está bien, si se resulta bastante complicado definir el valor de tus datos, pues piensas en todas las penalidades que vas a pagar o todo el sobreesfuerzo que vas a realizar para solucionar un problema. Y generalmente de esos puntos es que se parte para dar el valor necesario a los datos y entender que los datos vendrían a ser un activo el cual deberían de cuidar y valorar. Ahí como dentro de los objetivos, justo como ya había expoliado en el slide anterior, está o sea, ¿cuál es el objetivo final? Que las organizaciones empiecen a ver a sus datos como un activo, no como un subproducto por ejemplo, de una transferencia del aplicativo de Bancamóvil, por ejemplo. Que los datos, que el aplicativo de Bancamóvil genere datos sumamente útiles para el negocio, ya sea para mejorar sus procesos o para temas de auditoría, ¿no? Por ejemplo, ahí sería en el sector bancario, diría yo, sería muy importante la información del cliente para hacer la segmentación de los clientes. O por ejemplo, hay algunas informaciones como, ahí cuando estuve en un proyecto de datos en BVA, ahí lo que se quería hacer era un tema, había una tabla que tenía la información de los clientes y dentro había uno de los campos que, al menos por su descripción, sí me llamó la atención, que era el salario mensual. Y eso, ahí se conversó con las personas y ese dato es un campo muy atractivo para
no solo para ese banco, sino para la mayoría, ¿no? Y al menos en lo que se tenía del ranking, el que lo lideraba, el que tenía la mayor, eh, los mayores clientes, porque para saber eso necesitas tener la cuenta sueldo en el banco. El que tenía el que lideraba ese punto era el BCP. Y el BCP tenía esos datos, ¿no? Al menos para el BCP que ya lo tiene, puede quizás pensar que no es un activo, cosa que no lo creo, pero es un ejemplo nada más. Pero para los otros bancos, pues es algo que ellos quisieran tener dentro de sus, de su data ley, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer mejor sus modelos o de los proyectos que se le están solicitando. Está también los objetivos, está definir, aprobar, comunicar, implementar principios. Esto más que nada, comunicar. Aquí lo que resaltaría sería comunicar, porque el tema de la comunicación es, y aquí entraría el tema de la gestión de cambios, para que todos los colaboradores de la organización puedan interiorizar todo lo de las estrategias y políticas que se están dando como estrategia en el gobierno de datos. Y con ello, desde el eslabón más bajo hasta el más alto, poder implementar todo ello y que pues los datos tengan la calidad que se espera tener, ¿no? Por parte de la organización. Y repito mucho esto de la gestión de cambio, pero ahí también en el libro, en el capítulo 3, lo repetían en cada punto, cada vez que podían, siempre lo repetían. Igual, supervisar y orientar el cumplimiento de las políticas, el uso de datos y las actividades de gestión. Todo esto para que al final las estrategias de gobierno de datos estén alineadas y muy, muy fuerte unidas a los objetivos de negocio y también no olvidar a los objetivos de TI, que son los responsables en gran parte de llevar toda la operatividad del ciclo de vida de los datos. Más o menos aquí, en esta parte del gráfico, la definición de arriba es lo que le había comentado, lo que está en negrito, pero acá lo interesante son los dos, las actividades que se van a detallar más adelante en el capítulo, cuáles son los entregables que van a dar, los participantes que van a interactuar en cada una de las áreas, cada una de las actividades, y sobre todo, bueno, acá están los impulsadores de negocio y abajito están los impulsadores técnicos, que como había comentado, esto es algo muy conceptual, y al ser conceptual, pues no tendría caso tener algunos impulsadores técnicos como herramientas de software, pero es bien sabido que en la actualidad, pues hay herramientas que te soportan muy bien todo el flujo, ¿no? Todo el flujo de los datos. Sean herramientas para hacer tu diccionariado, para tener ahí tu glosario de términos relacionados al negocio. En la misma puedes interactuar con un área de preparación y toda esa información pues ya la tienen herramientas, ¿no? Yo le puedo decir ahí que sí he trabajado con herramientas, sobre todo una muy interesante que me pareció justo en el BVA que estuve, pues que era una plataforma en donde tú definías el nombre de tus campos, qué es lo que significaba y unos pequeños listados de los valores que podrían venir ahí. Eso me pareció súper interesante porque, bueno, anteriormente y en el poco tiempo que llevaba el mundo de datos como data engineer, pues no lo había visto, ¿no? En ese momento, incluso a mí me pareció muy tedioso llenar esa herramienta, pero ya después de estar pensando, estar leyendo un poco, pues sí, ¿no? Sí tenía bastante valor, bastante importancia. Pero ahí, como le digo, y eso es lo que pasa muy a menudo, que los equipos que están trabajando en los proyectos no tienen interiorizado este tema. Y eso es algo que si tú quieres que tu estrategia de datos funcione, pues deberías lograrlo, ¿no? Deberías hacer que esa curva, incluso de aprendizaje, cuando una persona nueva entre, lo primero que se le diga que tiene que hacer es
oye, aprende estas estrategias y que para esto tienes que hacer tal cosa, y y lograr que esa persona esté alineada a la estrategia que se define, ¿no? Como negocio y como gobierno de datos. Otro que se me ocurre a mí, que una herramienta software que ayuda muy bien a un tema conceptual, bueno, tocando en el tema de los datos, pues vendría a ser para el tema de Scrum, por ejemplo, que ya es muy utilizada no solamente en desarrollo, sino en equipos de proyectos de datos, el Jira. Entonces, no sé si ustedes lo habrán utilizado, pero Jira es una plataforma muy intuitiva, interactiva, en la que tú puedes tener trazabilidad de tus actividades, de las historias que vas realizando, de los impedimentos que tienes. Incluso en esa parte también se generan métricas, se generan ciertos datos que luego lo puedes utilizar para mejorar este tema de la gestión de los proyectos que estás llevando, ¿no? Y bueno, esos son parte de los impulsores técnicos. Y aquí en los impulsores de negocio se divide en tres partes, ¿no? Todos los que son los inputs, las actividades y los entregables que van a surgir. Como en el tema de los inputs, ahí está lo que le mencionaba, está la estrategia de negocio y sus objetivos, y también están los objetivos y la estrategia de TI que van de la mano. Todo debería estar ir de la mano. También está la cultura de... Esto es algo también importante, que es para poder cambiar, y es uno de los pasos que se realiza dentro de las actividades que están definidas, evaluar qué tanto las personas de la organización están predispuestos a cambiar. Esto, ¿por qué es importante tener identificado esto? Porque si pasa lo mismo, ¿no? Si tú no logras, si tú generas una nueva política, generas una nueva estrategia que de este momento se va a dejar utilizar tal herramienta y se va a empezar a utilizar esto por diferentes motivos, ¿no? Y si la persona simplemente no entiende el por qué se está cambiando, va a pensar en muchas de las situaciones, y ahí también me vuelvo a incluir, porque sí me pasó ya hace tiempito, simplemente va a pensar que el cambio es por un capricho del negocio. Y esto, bueno, lo digo porque no solo me pasó a mí, sino en las presentaciones y las charlas que nos daban justamente para interiorizar esto, habían varios compañeros que también tenían la misma idea, ¿no? Y, es más, ni siquiera prestaban atención a lo que se estaba explicando, porque estaban seguros que después dentro de su equipo se le iban a explicar, y simplemente era una persona que se encargaba de cumplir, más no era una persona activa para que genere feedback bueno para que el proceso mejore, ¿no? Y esto es algo que también pasaría en el lado de las personas que están capacitando, que vendría a ser el área de gestión de cambios, que se encargaría de expandir todos estos cambios, para la redundancia, estos cambios que se están dando, porque ellos deberían lograr que cada colaborador interiorice muy bien las nuevas cambios que se están realizando, ¿no? De ahí vendría a ser algo compartido. O sea, está bien, tú puedes tener la mejor estrategia de negocio, pero si hay una alta resistencia al cambio por parte de tu equipo, no va a durar mucho. Y es algo, y incluso aquí también como uno de los pasos está definir el punto de sostenibilidad de la estrategia que vayas a realizar. Y eso se va a lograr, o uno de los puntos importantes para definir hasta qué punto se va a lograr o no, es esa resistencia al cambio que se tiene. Dentro de las actividades están, bueno, divididas en cuatro. Bueno, aquí pueden ver tres: P, O y CO. La P representa el tema de planeamiento, la O de operación y la C de control. Esto de las actividades están un poquito más desplayadas en los siguientes slides,
Pero aquí lo que, bueno, lo que podía ir comentando, bueno, acá está el tema de definir este gobierno de datos para las organizaciones, y el punto, diría yo, que sería importante recalcar sería el de acá, que es realizar el descubrimiento y el alineamiento al negocio, ¿no? Porque esto vendría a ser o sea, en esta parte se vendría a calcular lo que le mencionaba, el darle valor a los datos, ¿no? Buscar en qué procesos o cómo podrías hacer que estos datos pues tengan, o sea, ya se conviertan en activos. Porque esto, ¿cómo lo puedes decir? Simplemente dándole precios monetarios a esos datos. Ahí sería en cuestión de estar muy relacionado al tema de la gestión de problemas, para ver cuáles son los problemas comunes. Por ejemplo, basta que reduzcas las incidencias de 10 a 3 para que puedas generar un ahorro también. O por ejemplo, de un ya basta que tus pases a producción de 9 días reduzcan a 3. También hay esto también se puede monetarizar, porque el tiempo de 6 días que en teoría se estaría reduciendo son 6 días que la organización deja de pagarle a alguien para que haga lo mismo que hizo en 3. O sea, ahí está un poco también liberando de ciertos pagos que se tendrían que realizar, y eso obviamente al ser monetario pues interesaría a la organización, ¿no? A lo mismo también estaría, por ejemplo, descubrir qué data podría ser útil o de interés y que puedas poner a disposición a la venta. Por ejemplo, ahí claro ejemplo está lo que hace Facebook, que vende sus datos, y del ejemplo anterior que también había mencionado, de las cuentas sueldos, por ejemplo. En este caso creo que sí es ilegal, creo que sí, la verdad es que no estoy seguro, pero es como poner un ejemplo. Esa información es muy interesante, el tema de cuentas sueldos es muy interesante para los demás bancos, y pues ahí sería cuestión de ver que se tiene un valor ahí, ¿no? Lo otro, por ejemplo, para mejora de tus procesos, para mejorar la segmentación o mejor dicho, utilizar esos datos para mejorar tus modelos de segmentación. Y eso es algo que se debe, o sea, toda esa búsqueda que se va a hacer para reducir o mejorar algunas cosas, deberían estar alineadas a lo que el negocio requiere. En el tema de definir la estrategia del gobierno de datos, pues aquí ya se habla del framework. Aquí ya uno de los entregables en esta fase sería el framework de gobierno de datos, en donde estarían detallados cuáles serían las actividades, las responsabilidades y algunos flujos que se tendrían de seguir. Otro que está en la parte de definición de la estrategia, está justo el incorporar la gestión de cambio y la gestión de problemas. La gestión de cambios, como se pueden ver, está en la fase de planeamiento. ¿Y esto por qué? Porque ahí tiene mucho que ver con la cultura organizacional de la empresa, ¿no? Si lograr de todas maneras que cada miembro de la organización tenga muy interiorizado todo lo que en el framework, las políticas, las estrategias de tanto de gobierno de datos como de negocio puedan aportar valor a la organización como tal. Y la gestión de problemas, justamente porque, bueno, en esta parte de la gestión de problemas, como había mencionado, uh, se escuchó, sí, o si no, paramos acá si es que alguien quiere aportar algo antes de continuar. Bien, si no, continuamos. Bien, lo que le decía, esto del tema de la gestión de problemas es un punto más que nada importante, porque bueno, igual en la fase inicial, que sería la definición del gobierno de datos para la organización, entraría muy bien en el tema de descubrir, ¿no? Hacer uso de la gestión de problemas para descubrir más o menos cuánto
cuánto sería el valor monetario de los datos que se tiene, cuál sería el beneficio que la organización como tal estaría obteniendo al aplicar estas estrategias de gobierno de datos en función a los costos que se estarían dejando de generar cuando ocurren estos problemas, ¿no? O inclusive podría ser algunas penalidades que se estarían pagando, ¿no? ¿Cuánto sería el costo de que yo tendría que pagar por incumplir un requerimiento regulatorio que se me está imponiendo, ¿no? Por eso también es parte importante que se está colocando. Y bueno, está el tema al final como siguiente actividad grande está la implementación del gobierno de datos, y aquí está ya los estándares y procedimientos que deben ser para todo esto, para hacerlo interiorizar en la organización. Deberían estar, eh, deberían estar personas que en la misma organización tengan muchísimo peso para que igual todas las estrategias y junto con la gestión de cambios, esto pueda ser interiorizado por, este, por el equipo, por todo, a nivel de toda la organización, ¿no? Y es por eso justo que en esta parte, como pueden ver, están los participantes, más abajito. Entre los participantes, pues está el CIO, están los ejecutivos, todos los relacionados a los stakeholders de data, relacionados al negocio, que tendrían bastante peso en cuanto a la toma de decisiones referentes a los datos y también referente al negocio. Y pues aquí está lo que le comentaba, el desarrollo de un glosario de términos. Esto es bastante interesante y bastante útil también, porque ya estandariza, o sea, tú ya podrías saber qué información está guardando cada dato en base simplemente al nombre, ¿no? Ya no tendrías, bueno, con eso también reducirías un poco la carga justo a los dueños de esa información, aunque bueno, de todas maneras hay cierta comunicación, pero el entendimiento sería bastante simplemente con leer un nombre. Este glosario de términos, hay ciertas nomenclaturas que se van realizando, y dentro de la nomenclatura, pues se tendría, por ejemplo, se define como estándar que el nombre de cada campo tenga un máximo de 30 caracteres, ¿no? Y, por ejemplo, tú tienes un campo que se llame fecha que la persona interactuó con el banco siendo cliente o no cliente, digamos. Y o sea, es un nombre muy largo, obviamente se escapa de los 30 caracteres que se había definido como estándar. Y en este caso, ¿qué es lo que ocurriría? ¿No? Buscar reducir ese nombre, pues si lo buscas reducir ya perdería sentido de lo que estaría guardando el dato, lo que se estaría guardando en ese campo, ¿no? Entonces aquí entraría justo no solamente para definir y estandarizar los nombres, sino también para tener un diccionario de algunas abreviaciones. Que ahí lo que tú tendrías que hacer simplemente es colocas la frase que te está trayendo problemas, buscas si hay alguna abreviación ya documentada y simplemente utilizas esa abreviación. ¿Y qué pasaría cuando otra persona quiere está revisando la fuente que tú has desarrollado, ve esa abreviación y para entender mejor esa nomenclatura, pues haría lo mismo, ¿no? Entrar toda la base que tiene las abreviaciones y encontraría que es su significado como tal. Y aparte, bueno, también el tema del glosario reduciría muchísimo el tema de la curva de aprendizaje en cuanto, por ejemplo, cuando hay, si es algo que siempre pasa, bueno, que es común que pase, cuando hay separación de ciertos colaboradores de la organización, cuando ya terminan su fase en un proyecto y pues migran a otro, buscando, claro, ¿no? Nuevos retos, pues, y llega una nueva persona, pues ya teniendo este conocimiento del glosario, pues ayuda un poco más a poder entender lo que se está guardando, la información con la que está trabajando.
Y el otro que también es importante es la coordinación con diferentes áreas, bueno, en este caso con el grupo de arquitectura, ¿no? Esto es muy importante, el tema de la colaboración, porque esto garantizaría que la organización estaría predispuesta a un tema del cambio, o sea, predispuesta a ayudarse porque formaría parte de la estrategia del gobierno, ¿no? Y esto, el tema de la cooperación, el nivel de cooperación, es algo que se mediría en el tema de cuando evalúas la cultura del negocio. Y es para eso que también se ayuda muchísimo en esta parte. Y pues luego está el incorporar el gobierno de datos, ¿no? Hacerlo continuo. Y esto más que nada es lo que había comentado al inicio, de que el gobierno de datos en sí no es el fin, o sea, no es que una iteración lo vaya a implementar y ahí terminó y nunca más lo veo, es algo constante que siempre se debe ejecutar en cada uno de los proyectos de datos, en cada uno de los flujos de datos que se tiene dentro de la organización, se debe incorporar y es más, no solamente incorporar, sino recibir feedback para que esto pueda ajustarse de acuerdo a los requerimientos de negocio que vaya a cumplirse, ¿no? Y dentro de, bueno, todas estas actividades lo vamos a ver un poco más a detalle en los siguientes slides. Y dentro de los entregables que estaría generando, igual aquí está, ¿no? Aquí está el glosario de este negocio. La verdad es que sí me sentí identificado cuando vi esto del glosario del negocio y lo relacioné muchísimo y en ese momento sí entendí el porqué de esa herramienta con la que estaba trabajando. A pesar que en ese momento me parecía engorroso, pero, pero sí tenía su porqué. Bueno, está el framework, está el roadmap, y esto es importante también definir la fecha, ¿no? Como todo proyecto, ¿no? Como todo proyecto es muy importante tener mapeado, tener la vista de cuánto tiempo me va a tomar y qué actividades tengo que hacer a corte de tal fecha para que no me genere problemas con el siguiente punto. Y esto es muy importante ya que proyectos largos vendrían a caer a pelo en el tema de la metodología tradicional en donde esperabas 1, 2, 3 años para soltar tu producto recién final, ¿no? Y cuando todo el mercado pues ya había cambiado. Esto es muy importante y es algo que se coloca y es uno de los valores que se estarían midiendo para decir que has tenido éxito o no ha tenido éxito la implementación de la estrategia de gobierno de datos. Esto, ¿por qué? Porque, bueno, tienes que llegar hasta cierto punto para poder decir que la estrategia que tú has implementado, pues, va a ser sostenible, ¿no? Va a ser sostenible y, pues, está alineado a las actividades de negocio. Y, bien, pasamos a la siguiente. Y esto es lo que decía, ¿no? Al final va a ser una pequeña explicación de cada uno de estos dos. ¿Qué es lo que se impulsa en tema de negocio? O sea, ¿qué es lo que busca mejorar? Lo que busca mejorar y lo que busca, lo que sería más palpable para todos, porque lograr estos puntos que voy a explicar un poquito más adelante, genera bastante impacto monetario. Y como es un tema, gobierno de datos, es un tema muy conceptual, pues llevarlo a temas monetarios ayuda muchísimo, sobre todo para la directiva, que tome las decisiones que ya le estás dando resultados, ¿no? Oye, mira, si tú aplicas esto, que en teoría tú pensarías que es solo conceptual, pues ya te está reduciendo bastante gastos en qué, gastos en reducir los riesgos, por ejemplo. Está el tema de la gestión general de riesgos, que básicamente aquí en esta parte del libro hacía mención a tener toda la información relacionada ante una incumplimiento o algún cambio o un nuevo requerimiento de los entes regulatorios para que tú puedas responder de manera correcta y en los tiempos que ellos te lo coloquen, ¿no? En tema de la seguridad y en tema de la privacidad, sobre todo porque también en tema de auditoría
para el tema de la privacidad, hay información, y esto es algo que también en temas de redes he visto, por ejemplo, uno de las buenas prácticas es si tú quieres dar acceso a un usuario para tal aplicativo, pues no es darle el acceso al usuario, ¿no? Sino darle el acceso a un grupo de red y simplemente asociar ese usuario a ese grupo. Algo así, ¿no? Para que solamente las personas que sean necesarias de interactuar con esa información tengan los accesos para lograr, para que puedan realizar su trabajo, ¿no? Y es darle lo mínimo e indispensable para que puedan continuar trabajando con los datos que ellos requieren para cumplir los proyectos o requerimientos que se tienen. Y el otro que es muy monetario también está el tema de la mejora de los procesos. Igual hacer un proyecto que te mejore lo que había comentado, ¿no? De los pasos a producción de 9 días a 3 días, ya es algo palpable porque son 6 días en las que, por ejemplo, digamos que normalmente intervienen 3 personas dentro de un pase que están muy pendientes. Son 6 días que vas a dejar de pagar a esas personas para que realicen un trabajo que fácilmente lo podías hacer en 3 días nada más. Y pues otro que hace mucho énfasis ya dentro del libro es mejorar los procesos para el tema del cumplimiento normativo, responder de manera eficiente y consistente en base a los datos que ya estás manejando. Otro, por ejemplo, es la calidad de los datos más confiables. Por ejemplo, en el tema de Lake, al menos en lo que yo he estado, hay varias capas de datos, ¿no? Una capa en la que ya tienes los datos tal cual vienen de los aplicativos, simplemente todos casteados a string sin ningún tipo de casteo adicional. La segunda capa es donde estarían los datos ya casteados, y la tercera capa que ya sería el que estaría generando los reportes de cara a todos los requerimientos que se le están solicitando, ¿no? Y generalmente la tercera capa no tendría por qué validar que la información que se está dejando una capa anterior pues sea correcta, ¿no? En teoría, estos datos que se estarían trabajando, podría ser un trabajo, debería tener toda la confianza y garantía de que está bien, está lista para ser utilizada y que disponible para todas las unidades de negocio que quieran hacer uso de ella. Está el tema de gestión de metadatos, acá está el glosario de negocio, la eficiencia en proyectos de desarrollo, y eso es lo que le comentaba. Acá sí creo que entraría el tema de lo que dije de los pases, ¿no? Igual de los proyectos, por ejemplo, si tú ya sabes que los datos se encuentran correctos, simplemente te dedicas a generar valor y a generar las reglas o implementar las reglas que te están solicitando en el área ya usuaria de negocio que estaría generando sus proyectos, ¿no? Esto de eficiencia en proyectos también, por ejemplo, aquí sería definir las fechas, que todo valor que se vaya generando sea en el menor tiempo posible. Por ejemplo, ¿qué pasaría si si se empezó un proyecto de segmentación de clientes en julio del 2019 y en su roadmap estaba que iba a terminar en julio del 2020? Todo ese trabajo desde julio del 2019 hasta hasta el tercer mes del 2020, pues digamos que se vería bastante impactado, ¿no? Porque la situación, como nosotros sabemos, por este tema de la pandemia cambió en marzo, así que eh, ya bastante de lo que se había tenido avanzado en el proyecto, pues perdería cierto valor porque ya la situación, el contexto y los datos y el comportamiento de muchos clientes bajó drásticamente. Y eso ¿cómo lo deberías evitar? Pues, oye, no esperes tanto tiempo para generarme valor, sino en un corto periodo, pues ya ve dándome ciertos puchitos de valor eh, para que al final ya yo pueda aprovecharte en menos tiempo, ¿no? No esperar tanto tiempo.
porque no sabemos qué es lo que puede pasar en ese lapso de tiempo que se va manejando. Y pues también está en el tema de mejorar los procesos, está con la gestión de proveedores, y esto es ver constantemente todos los proveedores que están trabajando con los temas de datos, por ejemplo, cloud, algunas soluciones on-premise, algunos RPs que te están generando. Y bueno, objetivos principales del gobierno de datos está 3. Estos son los más importantes que se mencionan, ¿no? Uno, el que sea sostenible. Y acá nuevamente está lo que le decía, y esto es un poco repetitivo, pero igual en el capítulo, si ustedes se lo leen, lo enfatiza demasiado, que la organización debería interiorizar muy bien todas las estrategias que se están solicitando que se cumplan, ¿no? Las estrategias, normativas, hacer caso a todo ello para que desde abajo hacia arriba el compromiso sea total. Y con ello lograr que el gobierno, la estrategia de gobierno de datos, pues no solamente quede en una implementación y para la foto del boletín del año, ¿no? Oye, logramos implementar el gobierno de datos, sino sea algo rutinario y sea algo del día a día. Incorporado, es un activo, o sea, los datos en tal es un activo, es algo que te va a generar valor, ya sea reduciéndote los riesgos o generándote ventaja competitiva. No es un subproducto, ¿no? Y eso es lo que el ejemplo que da de Banca Móvil, o sea, ahí digamos que los dos importantes vendrían a ser, uno, la aplicación, y el otro sería los datos que me va a generar la aplicación. Y ahí ver a los datos como algo, darle la seriedad necesaria que requiere, porque estos datos son un activo, ¿no? Es algo que todas las personas de la organización deberían tener muy en claro, que los datos que se genere, ya sea cualquier proceso, pues son un activo. Y medido porque de buenas prácticas no vives, esas prácticas tienen que darte resultados, y en este caso para una organización y creo por cualquiera, esos resultados deberían ser medidos, ya sea, bueno, en este caso puedes medirlo en agilidad, o sea, diferentes métricas para medir tu proceso, ¿no? Pero al final todas esas métricas, si sale en verdecito, ¿qué es lo que te va a decir? Que pues te has ahorrado algo o has aumentado algo monetario. Y eso es algo que se debe de lograr, sobre todo en estos temas de implementación de conceptos un poco abstractos, ¿no? ¿Cuáles son los principios? Liderazgo y estrategia. Liderazgo comprometido. Esto más que nada porque, como había mencionado, los que van a hacer énfasis en el tema de los datos y el que va a le va a dar peso para que la gestión de cambios también trabaje en la divulgación de todas las estrategias, le va a dar peso son los líderes, los altos ejecutivos, que deberían estar, ellos deberían incorporar, digamos, un poco más rápido todas estas estrategias y estas prácticas, para que así la distribución de este conocimiento sea muy, muy aceptada por toda la organización y lograr el objetivo, pues, de negocio, ¿no? Impulsada por negocios, porque esto al generar valor monetario, pues es un negocio también, y como tal se le debe dar la seriedad. Responsabilidad compartida. En este lado, en este punto, se hace mención al tema de colaboración, para ser específico entre el negocio y TI. Esta colaboración estos dos objetivos deben estar muy bien alineados, ya que una se apoya en la otra, y para que para que TI pueda hacer sus actividades, pues tiene que saber, oye, y lo que voy a hacer también a qué beneficia, ¿no? ¿Qué área beneficia? Incluso el área de negocios es la que se encarga de generar ciertos requerimientos que luego van a ser atendidos por el área TI. Multicapa porque es en toda la organización, no solamente se queda en una, sino es cross, va cada área, de la más pequeña a la más alta, del que tenga menos pesos al que tenga más pesos, pues tiene que estar muy bien interiorizado todas estas estrategias y estas políticas y buenas prácticas que se van a implementar. Basada en framework, ya que es un documento que se define las responsabilidades e interacciones. Este documento, que es un entregable en sí, debería estar
en un lugar disponible para que todos puedan visualizarlo, o sea, todos puedan leerlo y debería ser de fácil acceso, ¿no? Eso es lo que le comentaba de mi experiencia con la herramienta del diccionariado. Este, la verdad es que hay uno de los problemas que sí se podría, bueno, que ahora me puedo dar cuenta es que estaba muy disperso toda la documentación referente a los proyectos o referente al flujo, referente a del por qué se estaba haciendo algo, ¿no? Esa información estaba muy dispersa y no era algo fácilmente de encontrar. Y ahí también como que no sabes para qué estás haciendo algo y al tener tanta documentación y tantos flujos que ni siquiera puedes encontrar, incluso la curva de aprendizaje es un poco alta, ¿no? Tienes que estar ahí preguntando para poder entender cuál es el objetivo y el por qué se están aplicando ciertos procesos o ciertos flujos o ciertas aprobaciones que en un inicio, cuando tú simplemente entrabas y te decían tienes que hacer esto, pues era redundante e innecesario. Ya, ahí está un poco el show, ¿no? O sea, puedes tener un buen entregable en un lado, puedes tener una buena herramienta que te haga algo bien bacán, pero si no dices para qué lo haces, pues al final los colaboradores, los, perdón, los colaboradores de la organización pues no tienen identificado ello y todo lo bueno, todo el trabajo que has hecho para tus políticas de gobierno, pues se pierden ahí, así que es algo que se debe dar a disposición de todos, ¿no? Y basado en principios, bueno, basado en los principios que le acabo de comentar. A ver, voy a tomar un poquito de agua, se me está secando la garganta. Ahí no sé si alguien quisiera comentar algo. Sí, yo tenía algunos comentarios, un poco de mi experiencia. Mi nombre es Daniel Gastelum. Y yo algo que he visto que es sumamente importante es el tema de que los datos sean como un activo y es algo que tiene que calar en toda la institución desde arriba, ¿no? Y como un activo se deprecia, porque si no lo usas, pasa un tiempo y pierde su valor, ¿no? Y hay que invertir en datos, a veces hay que comprar datos, ¿no? Y la calidad, la mala calidad de los datos también tiene un costo alto, ¿no? Eh, También yo como que veía un poco en mi experiencia, creo que la principal razón por la cual alguien implementa algo de data governance es porque hay una regulación y tienes que hacerlo. Y las otras razones que después nacen de esto es el tema de eficiencia, que lo mencionas en los temas de los eficiencia en los diferentes procesos, ¿no? En el tema de requerimiento de datos, en los procesos de definición de software, de toda la gestión de datos, ¿no? Y algo que también impulsa mucho el tema del gobierno de datos es lo que mencionabas en el tema de catálogo de datos, es propiciar, impulsar el autoservicio de datos que permite agilizar toda esta gestión y consumo de datos. Entonces, si no tienes bien definido estos procesos para autoservicio y una buena calidad de datos, y también un tema de poder tener esos catálogos de datos, esos catálogos de negocio también bien definidos, entonces estos procesos de autoservicio no funcionan bien, ¿no? Mencionaste un tema de monetización. Yo quería poner dos ejemplos de monetización puntuales. Por ejemplo, en Telco puedes vender la información de la concentración de gentes dentro de un evento, de un centro comercial. Se la puedes vender al centro comercial diciéndole, mira, en estas horas hay esta cantidad de gente con estos perfiles, ¿no? En ciertas horas. O si implementan alguna campaña, te puedes decir, mira, en tu campaña puntual hubo este movimiento de gente, ¿no? Por un tema puntual. En el tema de banca, lo que puedes vender es información
a tus clientes corporativos, ¿no? Información sobre qué tanto se está comprando o vendiendo mediante tarjeta de crédito con ciertos perfiles de personas en un determinado momento, un determinado producto, ¿no? Y eso lo vendes, ¿no? De una forma anonimizada, ¿no? Este, y otro último punto es que es importante que los objetivos estratégicos de gobierno de datos deben estar alineados al objetivo estratégico de la empresa y no al revés, ¿sí? Debe siempre impulsar los objetivos de la empresa, ¿no? Y no verlo como un lastre, hay que implementar esta vaina de data governance, ¿no? Porque el gerente de TI, el director de TI lo está pidiendo, que es importante. No, eso es al revés. Esto debe servir a mejorar los procesos y y es importante vender esto hacia las demás áreas para que esto les agregue valor, les reduzca tiempo, les mejore sus procesos, puedan tener mejor calidad, ¿no? Puedan generar campañas que generen un ingreso directo, ¿no? Esos eran un poco mis comentarios. Gracias. Ay, Yo genial, quería Daniel. hacer unas preguntas, Sí, 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 pero no sé adelante, si las preguntas quedan para el final. ahí, Hola. sí, no sé muy bien cómo maneja un poco la dinámica del equipo. Si no, Dale, lo con dejamos para el gusto final. ¿Sí? puedes hacer las preguntas, no hay problema. Ok, gracias. Bueno, mi nombre es Max Plana. Yo la realidad es que soy neófito en este tema de datos y de gobernanza de datos, pero sí me ha llamado muchísimo la atención el tema y quería preguntarles por qué los ejemplos que ustedes muy bien han puesto, incluso felicidades al expositor, excelente presentación, Joel. Pero quería saber hasta qué nivel qué tamaño de empresa estos temas de gobernanza de datos son aplicables, porque veo que son empresas que manejan volúmenes altísimos de datos, ¿verdad? Bancas, seguros, telecomunicaciones, pero una empresa, por ejemplo, de ventas, digamos, de productos de consumo masivo, pero que no está en Estados Unidos, no está en Europa. ¿Qué tanto debería preocuparse por este tema? Y dos, ¿cómo se hace? Porque, digamos, yo tengo un interés especial. Nosotros estamos desarrollando o hemos venido desarrollando ciertos temas de Business Intelligence, pero la empresa se ha venido encontrando con ciertos asuntos de que cada gerente, cada supervisor maneja su propio basecita de datos de información. La gente que registra la data pone lo que se le ocurre, la gente se pone muy creativa a la hora de registrar información. Entonces, ¿qué tan importante es, por ejemplo, eh, que para qué nivel de empresa o qué tamaño de empresa aplica? Y dos, digamos, cuando uno quiere convencer a la alta directiva, digamos, qué técnica debería aplicar cuando no es tan claro, no son tan claros los costos y los beneficios de tener una gobernanza de datos, cuando la empresa no es tan grande. Ahí, ¿qué tal? Primero, agradecer a Daniel por su intervención, por el ejemplo de temas de monetización. Era algo nuevo también para mí y gracias por poder compartirlo con todos los que estamos aquí presentes. Y con respecto a Max, ¿qué tal? Buenas noches, pues ahí yo también soy algo nuevo y agradecería muchísimo a los que quizás puedan compartir un poco más, pero lo que entendí más o menos del libro, del capítulo 3 lo que daba a entender era que todos estos principios pues se deben de acoplar muy bien a lo que es cuáles son los objetivos de la organización. O sea, lo que tú tendrías que, bueno, lo que yo creo que debería hacer es que primero definir bien qué cosas como negocio quieres lograr, ¿no? Porque en base a eso es que también se van a seguir todo lo demás. Lo que es el gobierno de datos te va a decir qué cosas tienes que hacer
para lograr lo que el negocio quiere. Eso es más o menos lo que puede entender y para ello en sí este tema de gobierno, lo que se especifica acá, incluso todos los diagramas que se ven, que hay bastantes responsabilidades, bastantes áreas interactuando. Claro, ¿no? Cuando es una empresa muy grande, es necesario esas responsabilidades poder separarlas, ¿no? Poder que exista un área de gobierno, un área de QA, un área de que se encargue, que son los propietarios de negocio, o sea, ir separándolos, pero dependiendo también del tamaño del equipo y de la madurez también del mismo, creo que estas actividades en muchos de los casos se comparten, o sea, se sobrecarga a una persona, incluso también porque no es tan pesado a hacer tal parte, ¿no? Pero eso se tendría que ir separando, creo yo, por lo que se quiere lograr al final de como negocio. Y para vender a la alta directiva, pues sí, eso es justo lo que se dice, ¿no? Porque como digo, este es algo conceptual y ya pues tú dices, hay que aplicarlo, a veces como dijo Daniel también, se aplica por moda, nomás por seguir algo y no respeta nada de negocio, pero si quieres llevarlo a negocio, deberías llevarle con algo tangible, ¿no? O hay algo que puedas, mejor dicho, con números, ¿no? Con números se entiende los gerentes generalmente. Y pues esos números justo sería cuestión de evaluar cuáles son tus áreas de dolor, cuáles son tus problemas que estás enfrentando ahorita y qué tanto te está costando solucionarlo. Eso de las áreas que mantienen o sea, que son como islitas, ¿no? Y dentro de una organización uno maneja su información en tal formato, el otro en otro formato, uno también como dices, ¿no? El tema de los nombres, que sí, de verdad se ponen bien creativos, a veces solamente le ponen 3 sílabas y ya, y eso, por ejemplo, ¿qué tanto ayudaría a unificar, tener un glosario de términos ahí? O a veces quizás el glosario sea mucho trabajo y no genere mucho impacto en la gerencia, pero ¿qué tanto tiempo pierdes en entender eso? Y ese tiempo que pierdes, por ejemplo, son horas pagadas, no son horas pagadas por la organización y ese tiempo quizás de qué manera se podría reducir, qué tipo de información podría sacar ello, cómo podrías optimizar esa información. Y no sé si ahí, como también dijo Daniel, el principal motivo para implementar al gobierno es simplemente el tema de algunos requerimientos regulatorios que se te impone. No sé si ahí hay alguna penalidad por incumplimiento de algo. Esas penalidades también sería cuestión de verlas, cómo monitorizar, cuánto sería lo que tendrías que pagar por ese incumplimiento. Lo que se me ocurre a mí sería el tema de cuánto tiempo te demora levantar, si surge un problema en el área A, cuánto tiempo te demora levantar ese problema, si solamente es necesario el equipo que se encuentra destinado ahí, porque ahí también hay otro punto que sería, creería yo, que si constantemente se están ocurriendo problemas en un área y como el conocimiento no es compartido, vas a sobrecargar un área, vas a estresarlo y pues la rotación de personal también sería alta, ¿no? Todo eso al menos se me ocurre a mí. No sé si alguien más quisiera compartir su punto de vista, sería bacán. Hola, ¿se me escucha bien? Porque he quitado el micrófono, ahora sí. Ya, ahora sí te escuchamos bien. Perfecto. Ah, sí. 2 soles más de setup. Ya he pasado un enlace interesante en este chat de Meet. ¿Sí? Si entran a ese enlace pueden ver una imagen que te responde varias preguntas con respecto a una fuente de datos, a una tabla en específico. ¿Sí? Te dice qué columnas son, qué columnas son las que tiene, allí una descripción de cada columna, ¿no? Como para entender el concepto de qué va, qué hay en esta fuente de datos. También tienes del lado derecho en esta imagen el owner. ¿Podrías abrirla, Joel, en la presentación para mirarla a todos? Tendría que compartir pantalla. Ahorita lo comparto.
Ahí está. Gracias, primo. Ayuda. Ahí se ve. Ahí está, es otra cosita. Así Mira, es. al lado derecho, como decía, está el owner de esta fuente de datos, salen unos correos en específico, ¿sí? Ronald.amundsen, ¿sí? Alguien de repente conoce esa herramienta, te Claro, dice Data el datastore, el Discovery. tipo. Este es un datastore, es tipo Hive. Pudiera ser, no sé, un SQL Server, un DB2, distinto, ¿no? Usuarios frecuentes, mira qué interesante. ¿Quiénes son los más frecuentes usuarios los que consumen esta data, ¿no? Ahí te marca, te dice de dónde es que fue generado, te marca ¿cómo le llaman esto? Este DAG de Airflow, un task, DAG. Eso es un DAG. un operator. Bueno, tienes, bueno, table profile, no lo he visto. Quizás se refiere al volumen de datos que vengan, no sé. Y bueno, abajito unos tags o etiquetas para que ordenes este dataset, ¿no? Y si no se vio antes, en la izquierda te dice las columnas y una descripción breve sobre cada una de estas. Entonces, tener una herramienta similar o que por lo menos te responda a esas preguntas es un punto de inicio, ¿no? Los llamados data catalogs, que ahora ya no se habla tanto de data catalog, sino también, o bueno, complementando su funcionalidad, se habla de data discovery, ¿sí? No solamente catalog, sino también de discovery, y ambos te apoyan a tu estrategia de gobierno de datos. Sí, por ahí es necesario tener una empresa grande para recién implementar una de estas iniciativas. Yo diría que no hay que esperar a ser tan grandes, a hacer una transnacional, para recién en ese punto encontrarme con cientos de silos de información, porque ahí va a ser una tarea titánica de meses para poder unificar todo y encima trata de vender esa idea a los directivos. ¿Qué es lo que ellos salen ganando de todo esto? Porque hay que invertir tanto tiempo y esfuerzo de tantas personas para hacer esto. Quizás, pienso yo, no haya que esperar a ser así de grandes, ¿no? Pero en fin, hay herramientas open source y hay herramientas licenciadas. Así que el tema del costo no es tampoco un impedimento para comenzar con iniciativas de gobierno de datos. Deberíamos de impulsar estas iniciativas también. Así David es. Sack. Así Perdón. es, David. Lo que tú dices es muy, muy cierto. Buenas noches con todos. Hola. Miren, algo muy importante es la premisa del Business Intelligence, ¿no? ¿Qué es lo que te dice el Business Intelligence? Te dice aquellas empresas que no tienen su información a tiempo, que no analizan su información a tiempo, no se van a encontrar competitivos en el mercado de acá a un tiempo y están direccionándose al fracaso, ¿no? Esa es la premisa principal, ¿no? Si tú tienes islas, no puedes asociar tu área de logística con tu área de facturación, no puedes asociar con tu área de recursos humanos. Hay empresas que por ahí les va a parecer graciosas, ¿no? Pero hay algunas constructoras inmobiliarias que no saben cuánto dinero pierden en el tema de retrasos, de penalizaciones, de papeleos, ¿no? Y cuando al fin tú le sacas un reportito de cuántos miles y miles y miles y millones pierden, se tiran dos balazos, tres balazos, porque si esa información hubieran tenido meses antes o días antes o en el momento preciso se hubiesen ahorrado un montón de dinero y eso iba a ser más capital y más ingreso líquido para las empresas, ¿no? Entonces, el gobierno de datos es muy importante para que tú no solo como empresa puedas unificar tu información, tener toda la data disponible para todas las áreas de negocio que lo necesiten. No es que para todos, no, sino que para todas las áreas de negocio que lo necesiten y puedan estas estar en sinergia, ¿no? Puedan estar comunicadas. Eso te va a permitir a ti tener una vista a tu vida y todo. Entonces, todo va de la mano, ¿no? El gobierno de datos, el business intelligence, y ya cuando tengas ya tu business intelligence, más adelante vas a implementar tu business analytics, ¿no? Pero no hay, como tú dices, David, no hay, y es mejor hacerlo en una edad pequeña, cuando tu empresa está siendo junior, chiquitita, y que las personas tengan realmente
bien evangelizado todo esto, porque tú te topas con cada empresa que ha hecho cada cosa. Un desarrollador estableció su propia forma de desarrollo, sus propios códigos de variables, su propia nomenclatura, su propio todo. Entró otro desarrollador, estructuró otra cosa. Otro Encanta. desarrollador, otra cosa. Se escucha. Y eso al Sí. final termina siendo cualquier cosa, ¿no? Miren, yo les Pienso, agradezco porque fíjense que yo ni siquiera soy informático, pero sí soy un apasionado de estos temas y tuve una reunión con uno de mis directivos hace una semana y con el gerente nuestro de informática porque es una holding que tiene varias empresas y digamos hay un BI que se maneja y obviamente lo administra el informático. Sin embargo, yo me he venido especializando en el tema de datos, aunque no soy informático. Entonces también me invitaron a esa reunión para pues, a ver qué opinaba. Y cuando yo les hablé de business, le hablé de gobernanza de datos, me quedó viendo el directivo como que, ok, y lo simplificó a que si se necesitaba una persona que se encargara de que todos registraran la información de la manera correcta o que estuvieran limpiando cada día todas las creatividades que ponían los registradores. Y aquí me refiero a que, por ejemplo, en la contabilidad, que es ventas, contabilidad, inventario, donde se registra mucha información, las referencias, los registros, los números, los catálogos, de repente se ponen, como les decía, bien creativos, pero también hay una gran cantidad de bases de datos, entre comillas, que están manejadas en Excel por los gerentes de zonas, gerentes de marcas, gerentes de rutas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, él preguntaba y decía, ok, contratamos a una persona y con eso se soluciona que el BI nuestro se haya vuelto tan lento en los últimos 3 meses. Eh, y cuando yo le hablé de gobernanza de datos, es como que, ajá, pues insisto, es una sola persona. Entonces ahí es donde yo no estoy muy claro todavía y me encantan todas estas cosas que ustedes me han dicho. Pues voy a tratar digamos, de cuantificar y de ponerle un poquito más de carne para poder vender la idea, pues. ahí creo que dentro de la presentación de esta parte de gobierno de datos, te dicen las personas que deben estar involucradas para establecer el gobierno de datos. No es una sola persona que se vaya a meter en la espalda todo el trabajo de la empresa, porque en realidad entran a varias personas y varios perfiles para establecer esto, ¿no? Desde la persona que te va a coger tu base de datos hasta la persona que está viendo el tu vida y el negocio, ¿no? En este caso, o la parte de la estrategia del negocio, ¿no? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Tener tu información hasta qué nivel? ¿O tener tu información para qué, ¿no? O sea, son varias las personas involucradas para establecer un gobierno de datos adecuado y son todas las áreas que van a participar, ¿no? Creo que por ahí está dentro de la presentación, dentro de una de las imágenes, creo que por ahí dice los participantes del gobierno de datos, ¿no? Max, Max, te habla Daniel. Dígame. Mira, o sea, eh, yo creo que esa solución es una solución que lo puedes ver como una iniciativa, como un proyecto puntual para solucionar un problema. Pero hay mucho, como dice nuestra compañera Joana, hay varios actores que se necesitan para el mantenimiento de esto. Y cuando tú tratas con algunos directivos, hay dos formas de motivar, ¿no? Como dice la teoría de la zanahoria y el palo, ¿no? Por los dolores o por un objetivo al que quieres llegar. Entonces, generalmente a mí me ha funcionado mucho más el tema de identificar los dolores, como por ejemplo, muchas reuniones estratégicas donde se reúnen el equipo directivo, se pasa toda la sesión definiendo que si alguien dijo que el dato era 1500 y otro decía que era 1400, y quién tenía la razón. Y se hablaban, traían a la parte técnica operativa para definirlo y se pasaban 1 o 2 horas definiendo cuál era el valor y no definir qué hay que hacer sobre ese dato. Entonces, ese es un tipo de dolor que ayuda mucho a decir lo que necesitas es tener un gobierno de datos que te permita saber
y unificar los conceptos de cómo se calcula la información, de cuál es este indicador, cómo está definido y quién es el dueño y quién es el que tiene la verdad, ¿no? Porque hay varias áreas que eran sus propias verdades. Entonces, Sí. cuando tienes esos dolores, ahí uno es que vende la idea de tener un gobierno de datos. ¿Y cómo comienzas? ¿Qué son las cosas que más fácil se vende? Es el tema de problemas con privacidad, ¿no? Que ahora está normado, que tú no puedes vender la información, la información, todo el mundo cuando le das algún dato a alguna empresa, tiene que marcar de que está bajo un control de privacidad y todo esto. El tema de seguridad de que en algún momento le ha pasado a la empresa que perdió data, que se eliminó, que hubo un corte del proceso, del servidor, servicio, es otra de las razones por las cuales ayuda a eso, ¿no? Y el último que te mencionaba, el tema de tener un catálogo de datos y uniformizar el lenguaje de negocio, ¿no? Para atender. Entonces, eso es lo que más funciona en esa parte para empresas pequeñas, ¿no? Que todavía están más orientadas a no tienen un equipo tan grande, ¿no? Y no piensan invertir en una persona que se dedica a eso, ¿no? Y ahora, el gobierno de datos deberían hacer con una iniciativa de repente del área de TI, ¿no? Pero debe ser algo que operativamente lo trabaje toda la empresa. O sea, mucho trabajo operativo de cómo validas que el dato esté correcto, que esté bien definido el catálogo. No lo va a hacer una persona de TI, por ejemplo, no. Debe empoderarse a las áreas usuarias a que tú eres el dueño de este tipo de información y tú tienes que mantener vivo este catálogo como el que estamos viendo. Y el área de TI lo que tiene que hacer es chequear que esté ingresada la información y estar validando eso, pero no haciéndolo, ¿no? O sea, llenar todo ese catálogo es trabajo de las áreas, que puedes trabajarlo como un proyecto inicial y que se hace un trabajo inicial para que llenar toda la información y luego el trabajo es mantenerlo, pero ese trabajo de mantenimiento lo tiene que hacer las áreas usuarias, ¿no? No, TI solamente gobierna de que estos procesos estén completos y se lleven a cabo. Daniel, me hubiera encantado, ya con esto termino porque de seguro hay otras preguntas de otros compañeros. Me hubiera encantado que mi informático estuviera hoy acá, porque precisamente lo que acabas de decir es una de sus quejas. Él dice, aquí me mandan a llamar hasta para encender una máquina. No enciende, conéctela. No enciende, encienda la batería. Fíjese que tal cosa, ponga su password correctamente. Quítele la tecla de mayúscula. Es ridículo. Entonces, lo que acabas de decir es genial, pero precisamente requiere una evangelización, como dijo Joel, brutal, porque el equipo alrededor, y se lo voy a comentar, pues yo soy el gerente general de una de las unidades de negocio de esta holding, pero estoy siempre muy interesado en el tema de informática, de los datos, me gusta bastante. Entonces, sí, yo trato de entender a mi informático, que realmente es el informático corporativo, pero me dice, aquí hay un reporte que se dañó porque alguien registró mal una data y sabe que quiere que yo vaya, me meta a su máquina, se lo borre, se lo vuelva a escribir bien y entonces ya le corre. Entonces, claro, hay mucha frustración en ese punto y de arriba, también lo que se piensa normalmente es que el informático es el que debe resolver todo eso, hasta cómo se hace un PowerPoint bonito, ¿verdad? Todo eso lo tiene que resolver el informático y no debería ser así de acuerdo a lo que está mencionando. Cada área es dueña de sus datos y debería asegurar la calidad de lo que está registrando. Entonces, es bien complicado, pero bueno, les agradezco muchísimo. Sí, correcto. Ahí viene un tema de cultura de datos, ¿no? Que es todo otro tema muy aparte que se tiene que trabajar, ¿no? Para que justamente no pase eso, ¿no? Joel, creo que mejor avanzas con tu presentación porque creo que no has avanzado ni la mitad, creo. Ah, buenas No, pero noches. está bien interesante lo que estaban compartiendo ahí. Buenas noches. ¿Me escuchan?
Sí, se ¿qué tal, escucha. Fermín? ¿Qué tal? Buenas Adelante. noches. Bueno, gracias por la reunión. Primera vez que participo por intermedio de un amigo que me pasó el link. Muy interesante, la verdad. Bueno, quisiera hacer comentarios, algunas consultas también. Estamos hablando de gobierno de datos y imagino que esto es enfocado al ciclo de vida de datos antes de que llegue a ser información. Eh, bueno, lo que comentaba Max hace un rato, bueno, encuentro un par de líneas bien interesantes aquí. Dice, lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no se puede controlar no se puede gestionar. Entonces, si estamos hablando de gobierno de datos y gestión, más o menos recuerdo un poco de COVID, gobierno de datos, perdón, gobierno es una cosa, gestión es otra, totalmente distinto, o sea, están ligados, eso sí, pero gobierno de datos es mucho más amplio, como un paraguas de todas las gestiones internas que tengas en la institución. Yo creo que sería ahí, primero, Max, ahí una recomendación, ordenar la casa, ¿no? O sea, gestionar bien los datos que tengas, de repente la información que tengas, porque llegar al gobierno es ya superior y ahí sí interviene pues la alta gerencia y es totalmente transversal, ¿no? Transversal a la organización que tengas. No, muchas gracias. Cierto. Gracias, Ronnie. Joel, puedes seguir con la presentación. Ya, sí, no hay más bien gracias a todos por su participación. Pues son cosas que el tema, como había comentado, el tema de gobierno antes no les daba tanta relevancia, pero sí, no, igual por sus correcciones, por sus aportes, se agradece todo, igual me queda más claro con lo que acabo de leer. A ver, para tratar de terminarlo, porque quizás, a ver, para no hacer tan tarde para todos. A ver, bueno, ahí pueden visualizar mi pantalla. Sí, ya se ve, perfecto. Ya, bueno, esto es lo que también se decía, el tema, uno de los conceptos, que el gobierno de datos al final no va a ser o sea, el fin, ¿no? Sino es una parte que te ayuda a completar un fin. No es el que se va a encargar de hacer la gestión como tal, sino te va a decir qué cosas tienes que hacer para lograr la gestión. Y bueno, esto es el por qué el gobierno de datos estaba dentro del círculo en el slide inicial. Y al final, bueno, eh, esto del tema de la organización centrada a datos es justo como lo que acaban de mencionar ahí en la intervención, de que los datos deben gestionarse, pero deben hacerse como si fuesen un activo corporativo como tal, no verlo como algo, darle la importancia necesaria que se merece para que pueda generar valor. Y esto, los procesos deben de, bueno, para tener una mejora continua, pues debes saber qué cosas estás haciendo. Y eso justo, como comentaban, era el problema, ¿no? Cada uno debe saber qué cosa estás haciendo y lo que estás haciendo debería ser un poquito transparente a lo que otra área de la organización también está desarrollando. Y como habían comentado también que esto no es un fin, debería estar muy relacionado a lo que la empresa, negocio necesita y quiere, ¿no? para que esto se pueda, para que el negocio pueda obtener ventajas competitivas. Más o menos esta es una pequeña organización, una pequeña símil a los poderes del Estado, que ahí en el capítulo 3 nos lo brinda, que es el tema legislativo, judicial y ejecutivo. Esta definiciones lo realiza porque más adelante hay una división, justo como está acá, que son los comités que vendrían a intervenir. En el lado judicial y legislativo están justamente las cosas que van a hacer y en el lado ejecutivo las cosas que se realizan.
Como principal, bueno, están las áreas, bueno, estas áreas de negocio, estas áreas de locales que tendrían que ser los proyectos más pequeños, y aquí están bueno, algunos de los participantes responsables de cada parte, ¿no? Y esta división de responsabilidad es algo que se debería realizar, porque cada área debería ser responsable de sus datos, y una subárea superior, digamos, debería ser responsable de esas áreas, como una pirámide debería de lograr. Igual, dentro del tema de gobierno de datos, como podemos ver en el gráfico, están desde los más chiquitos, bueno, chiquitos se podría decir, hasta el jefe de los jefes, ¿no? Que es la alta gerencia, el tema de los ejecutivos. Todos estos estar muy, ellos son lo que realmente deberían tener muy interiorizado el tema de gobierno, para que todas las demás áreas que interactúen así con ellos directamente, y al ser uso también, bueno, en este caso de lo que mencionaba, que era el tema de la gestión de cambio, pues logre llegar a toda la organización estas prácticas, para que puedan alcanzar el objetivo como organización se lo propusieron. Bueno, estos son los conceptos generales sobre todo el que voy a comentar es el de valoración de activos de datos. Y esto es algo justo de la problemática que habían comentado también, que es, o sea, cómo se le puede vender a la alta gerencia, y es justamente con valor, con números, ¿no? Con números es como que se da a entender el beneficio, se puede visualizar las oportunidades, se puede visualizar las pérdidas y todo eso, ¿no? La evaluación de los datos como activos, de los activos de datos, está el costo de recuperación ante un posible catástrofe que ocurra en el centro de datos, con cuán rápido te puedes solucionar de ello. Acá, esto es muy importante, esto sí me pasó una vez, donde incluso a la entidad donde estaba trabajando le cayó una penalidad, porque habían hecho un cambio en una base de datos, bueno, en el warehouse que estaba en Oracle, y ese cambio falló. Casi fue por octubre, por ahí, por ejemplo. Sí, fue por octubre. Como falló el proceso y se eliminaron ciertas tablas que hicieron hacer la recuperación por los backups que habían dejado, ¿no? Y en este caso, pues, ¿qué es lo que pasó? Que el backup se está ejecutando mal. Eso no se previó, no se estuvo monitoreando el tema de backup, y obviamente al no tener backup, todo el proceso de recuperación, o sea, no se tenía datos desde julio. Desde julio hasta octubre, pues eran 3 meses de información que se tenía que recuperar, y no solamente eran 3 meses, sino porque los meses posteriores no se podían procesar al no tener esa data histórica. Así que mediante todo el tiempo que pasó para la recuperación de esos datos, hubo penalidades por parte del ente regulador, que en este caso fue la SBS, y retraso en los demás proyectos. Esto ocasionó bastantes pérdidas a la empresa, y pues ya ese es algo con lo que se tendría que también vender, ¿no? Para vender este tema del gobierno de datos, para que pueda prever estas posibles catástrofes y estas posibles pérdidas monetarias, ¿no? Tema de valor en el mercado es identificar las oportunidades que me dan a ventajas competitivas. Lo que había comentado de vender los datos, esa parte del telcom que mencionaba, no pensaba que también era parte del negocio, y eso se agradece bastante que puedan compartirlo. Y pues costos de riesgo son las potenciales penalidades, y eso está más abarcado al tema de las regularizaciones que se realizan. Esto ya vendrían a ser las actividades que había detallado, o sea, que se estaban en la imagen inicial, donde esperemos un poquito. Bueno, una de las actividades está definir el gobierno de datos para la organización, ¿no? Y esto se debe poner en práctica las actividades de gestión y gobierno, con la finalidad de que apoye al negocio a alcanzar lo que se requiere, ¿no? Realizar una evaluación de preparación, esto más que nada está para ver el nivel los puntos de dolor, o nivel de resistencia al cambio, el nivel de resistencia al cambio que tienen los colaboradores, para poder
incorporar este gobierno de datos, ¿no? Al final y al cabo, los que van a sacar el punch van a ser los mismos colaboradores, y si ellos no lo tienen interiorizado, pues de nada va a servir, ¿no? Tienen que darle el peso necesario a esto, porque contribuye bastante a la obtención de un activo para el negocio, que que serían los datos, ¿no? La disposición colaborativa, esto es para que no exista, para que siempre exista colaboración, comunicación, sobre todo, comunicación entre las diferentes áreas. Y esto importante para que no estén aislados unos de los otros, y que todos, al compartir los mismos, las mismas buenas prácticas, el mismo glosario de términos, pues sea un poco sencillo de entender cada uno qué es lo que está haciendo, y sobre todo para, en caso exista un tema de rotación personal, o un cambio de préstamos de colaboradores para el tema de sus proyectos, pues la curva de aprendizaje sea mínima. La curva de aprendizaje son los procesos y los datos que están manejando, la nomenclatura sobre todo de los datos con los que se está guardando. Y luego, pues todo debe estar alineado al negocio, alineado a lo que se quiere en el negocio, porque es al final, que va a patrocinar todo, no va a soltar el tema del dinero con el cual se tendría que sustentar todos estos proyectos. Y al final, como se hace un desembolso de dinero, pues debe retornar algo, no retornar el sistema monetario, ya sea como mejoras en tu proceso, o como había mencionado bien, el tema más común, todos los puntos de dolor y todas las pérdidas que están ocasionando. Realizar un descubrimiento de alineación empresarial es justo lo que decía, buscar identificar algunos beneficios, oportunidades que se pueden encontrar dentro de nuestra organización y que la estamos pasando por alto. Justo lo que había ahí comentado del ejemplo de las constructoras, de que no saben cuánta plata están perdiendo hasta que se le hace un reporte, digamos, sencillo, y recién se dan cuenta de todo de todo el valor monetario que están perdiendo, y es algo que obviamente quisieran obtener dentro de sus cuentas, ¿no? ¿A quién no le gustaría pues sacarlo? Bien, desarrollar los puntos de contacto, y esto tiene que ver más para el tema de separarnos, separar las responsabilidades. Aquí más o menos todo está de manera en pirámide, y pues cada uno va a depender del otro, ¿no? Por ejemplo, en el tema de financiación está el presupuesto, todo el tema del dinero que va a generar que este proyecto sea vivo, o sea, que pueda darse, y luego están, en la última parte está ya el tema más operativo. Bueno, para desarrollar una gobernanza de datos es una de las estrategias que se define. Aquí como entregable estaría el framework operativo, donde se definirían todas las responsabilidades e interacciones que se deberían de lograr. Debería también estar el roadmap, que debería estar claro los tiempos, ¿no? Como he mencionado, los tiempos son muy importantes, ya que todos los que quieren siempre es obtener beneficio a corto plazo, y pues con esto vas a tener un mapeo de cómo estás avanzando con tu proyecto, y si es que vas a presentar o no problemas de cara a lo que tú has planteado que vas a llegar. Planificar el éxito operativo, esto se refiere a que dentro del gobierno de datos, pues tú tienes que hacerlo sostenible, o sea, no es una implementación de un día, no es una implementación de una iteración, no es una implementación de un Q, sino tiene que ser una implementación a lo largo de toda la organización y por todo el tiempo que se viva la organización, debe ser sostenible. Y pues desarrollar las metas, principios y políticas. Todo esto debe ser comunicado, interiorizado por toda la organización. Deben saber qué cosas está a su disposición, esta es su responsabilidad, y cuáles serían la responsabilidad del otro para hacer las consultas, ¿no? Hacer el tema de colaboración. Involucrar la gestión de cambio, es algo súper importante, sobre todo para cambiar el tema de la mentalidad de las personas dentro de la organización, porque lo que se le tiene que hacer hincapié es que se tiene que ellos darse cuenta de que los datos que están generando en los procesos en los que ellos intervienen, pues son
son activos de la organización, así que deben darle bastante importancia a todo ello, no es simplemente un cumplir y ya. Siempre hay monitoreo y actuar sobre retroalimentación sobre actividades de gobierno. Esto es para recibir feedback constante y buscar ciertas mejoras, ciertos puntos que pueden optimizarse dentro de los procesos, como algunos campitos, alguna información técnica que se podría guardar en cada uno de los flujos que se tienen implementados. Medir los efectos de la gestión de cambio, implementar nuevas métricas de KPI, porque claro, no, todo esto es muy subjetivo, como decía, y todo se tiene que llevar a números. Y es por ello que es muy importante tratar de sacar la mayor cantidad de métricas que se pueda dentro de lo que se está implementando. Por ejemplo, después de algo muy común que he visto dentro de los equipos que yo estaba trabajando de desarrollo, de ingesta y todo lo demás, es después de una capacitación del equipo de calidad, cuánto es el ratio de, por ejemplo, de rollbacks, o cuánto es el ratio de reversiones que se han tenido, que ha disminuido, aumentado, y ver cuáles son aquellas causas comunes por las cuales incluso se demora en el pase de certificación, que venía a ser un paso previo a producción. Todo eso, tenerlo medido para ver qué puntos fortalecer, qué puntos mejorar, y si cómo se debería implementar en todo lo demás. Participar en la gestión de problemas, esto es uno de los puntos de partida, si es que no tienes muy claro el tema de la gestión, cómo implementar este tema el gobierno de datos, porque en base a estos puntos de dolor sería cuestión de, bueno, saber cuál es la pérdida que estás teniendo por ello, y pues obtener ciertos, puedes darle cierto valor monetario a todo el tema de los datos. El conflicto de intereses de las áreas de negocio en los datos y la información. La calidad y seguridad de datos. Este tema, creo que justo se encaja para lo que habían comentado, el conflicto de intereses de las áreas de negocio, de esas islas, ¿no? De esas islas que se tienen, que uno implementa de un modo su información y el otro lo implementa de otro modo, y pues al final, cuando hay un proyecto que requiere información de esas dos áreas, pues hay un total desorden, y eso es algo que se tiene que evitar también. Al final, todos, al estar dentro de la misma organización, todos comparten el mismo objetivo del negocio como global, como organización, y pues todo lo que se realice, esas prácticas, esas políticas, todo ese framework que se vaya a implementar, pues debería ayudar a cumplir ese objetivo del negocio. Y bien, dentro de la gestión de problemas, lo que se busca también es lograr esta pirámide, que, como había comentado, hay ciertas responsabilidades, ciertos grupos que conocen más el tema de negocio, pero cuando hay el tema de los incidentes, de los problemas, pues la mayoría de esos casos deberían ser resueltos, y deberían ser fácilmente resueltos por el área técnica y operacional. No debería escalar más arriba, dado que ni bien llegue hasta, por ejemplo, si llega el comité directivo, pues hasta que llegue a este lado, hasta que él se comience a ¿cómo se llama? A responder y todo eso, hacer este escalamiento toma tiempo en la resolución de ese problema, y al menos por lo que yo he estado experimentando, cada vez que llega a las pares, ya a los jefes, digamos, a los ejecutivos, pues siempre hacen uso de algo que no me gusta, porque sé que es un sobreesfuerzo demasiado, los pases en caliente, ¿no? Cambiar directamente en producción, pasándose por alto todas las buenas prácticas que se tienen realizado, ¿no? Este pase en caliente que menciona es, si hay un problema, no esperar, o sea, si hay un problema grave dentro de los datos, pues el cambio, entrar a la misma base de datos y hacer el cambio directo ahí, cuando esa información lo está generando un proceso de carga que se ejecuta de manera automática, pero está trayendo problemas. Y eso es delicado, porque tienes que
tienes que tener bastantes conformes de varios lados, y la presión que hay cuando ocurren esos pases es bastante, ¿no? Y eso es algo que se quiere evitar, pero y todo eso lo vas a lograr cuando, bueno, todo ese tipo de incidencias pueda ser resuelto simplemente a nivel técnico, y pues que ellos tengan el expertise, y pues que la información que ellos manejen sea muy clara, ¿no? Otro es la relación de los activos de datos. Esto es lo que ya constantemente menciono, que es hacer monitorizar los datos, ¿no? Entender que los datos son un activo y que va a generar ventajas competitivas ante la competencia. El costo de cerrar o prevenir brechas de tanto gobernanza de datos incorporada. Esto también es importante, y eso es lo que constantemente estaba diciendo, que tiene que ver mucho el tema del gobierno, no, de la gestión de cambios, para que cada uno de los colaboradores de la organización pues tengan muy bien definido cuál es el por qué hacen algo y para qué lo están haciendo y qué beneficio va a tener a la organización. Teniendo todo eso en claro, pues se trabaja más ameno, ¿no? No estás ahí preguntándote qué es lo que pasa o por qué estás haciendo tal cosa. Si pareciera como si no tuvieras conocimiento de ello, pareciera como si estuvieras obligando a hacer cosas que para ti es innecesario, ¿no? Pero y eso pues a la larga genera incomodidad. Bien, como bueno, ya pasamos del tema de los conceptos. Ahora para el tema de las herramientas y técnicas, como ya he mencionado, si bien es cierto, el tema de gobierno de datos pues es muy subjetivo, pero eso no implica que existan herramientas solo que ayuden bastante a este tema, ¿no? Y una de las cosas es justo los sitios web. Y estos sitios web, ¿por qué? Porque es importante, porque todo el tema de la documentación, o sea, sí se generan varios entregables cuando tú realizas tu tema de gestión de datos, perdón, sí se generan bastantes entregables, y pues si tú quieres tener más o menos una idea de para qué se está generando cada cosa, debes encontrar un solo lugar donde puedas encontrar toda esta información, ¿no? Toda esta información, ya sea manuales o reuniones, grabaciones, videos, lo que sea, estándares, debería estar en una sola plataforma. Idealmente sería una sola plataforma para que no estés buscando, ¿no? Porque qué es lo que pasa, y eso me ha pasado bastante, que muchos de los procesos no están subidos en una plataforma, generalmente los tiene en el Teams de tal equipo, o en el Drive de tal equipo, o los tiene en un Excel consolidado donde están unas rutas, y esas rutas o esos links son antiguos. Como que ahí también te pierdes, y al tú mismo darte cuenta que tienes un problema en la búsqueda de información, pues simplemente ese interés por entender qué cosa quieres o qué cosas, para qué se están implementando las cosas, pues ese interés muere y ya perdiste el tema de compromiso con tu colaborador, ¿no? Y bueno, ahí están más o menos unas recomendaciones de qué es lo que debería de tener este sitio web: la política de datos, algunos enlaces para foros o comunidades, sobre todo mantener actualizados estos enlaces. He visto que algunos sí he visto que utilizan Excel con los links, pero esos links están con versión 1 cuando están en la versión 5. Y ahí, oye, ¿y quién se encargaba de actualizar este Excel, digamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, también es algo importante que se tiene que tomar en cuenta. Otro que también he estado viendo que utiliza mucho es el Confluence. Es como una wiki donde tú generas como unos Word, digamos, donde puedes colocar algunas tablas, alguna información referente a tu proyecto, pero tú lo ves y están actualizados en 2019, y como que, oye, o sea, si lo tienes muy desactualizado, entonces ¿para qué necesitas un esto de lectura, ¿no? Informes, medidas de calidad de datos, los procedimientos, sobre todo, por ejemplo, a mí como ingeniero, uno de los puntos más interesantes para mí, que es importante, es ni bien ingrese a un nuevo proyecto, un nuevo equipo, pues más que conocer las tecnologías que se manejan, es
importante para mí conocer cuál es el procedimiento, flujo, qué información manejan ellos mismos para así poder ser más fácil mi movimiento y mi aporte en el equipo, ¿no? Y eso es algo que, pues, encontrarlo a veces es muy fácil, a veces también es muy, bueno, a veces ni siquiera hay también pura a boca nada más es el traslado de información. Información de contactos, allá, esto justo lo que compartió David, ¿no? Lo que compartió David de esta imagen que tenía quién era el data owner y todo lo demás. Ese, lo que mostró David de la imagen me parecía súper interesante. Ahí puedes tener directamente el contacto de quién es el owner de esa fuente de datos, ¿no? Y ahí fácilmente el tiempo de estar buscando, preguntando a quién consultar y todo eso, te ahorras bastante ese trabajo, ¿no? Y documentar presentaciones y programas de participación en enlaces de recursos. Esto una vez sí lo vi en un equipo, ¿no? Que estaba haciendo su intento, pero sí se veía y se agradecía porque al final habían colocado todo, al menos lo relacionado a Cuba, pero ya es algo, ¿no? Todo lo demás faltaría, pero ahí se quiere. Bueno, el glosario empresarial, para que todas las áreas dentro de la organización hablen el mismo idioma con la nomenclatura de sus datos, herramientas de gestión de documentos, pues esto también más que nada para poder disponibilizar en un solo lugar toda la información de interés para cada uno de los colaboradores, ¿no? Y el cuadro de mando, pues para mostrar todo tipo de métricas y todo tipo de números que ayuden a sustentar que lo que estás aplicando, el tiempo que le estás invirtiendo a aplicar el gobierno de datos, pues te está dando resultados. Y eso sobre todo la viabilidad de todo proyecto, ¿no? Si no te da resultados, pues el proyecto muere. Así que esta parte también es muy importante como una de las herramientas para poder decirle a alta gerencia de que efectivamente lo que estamos aplicando está rindiendo frutos y podríamos incluso continuar con todo lo que se tenía planeado. Directivas de implementación, acá hace referencia a organización y cultura, sobre todo el tema de acá siempre se va a tener esto, ¿no? Como principal problema cada vez que se quiera incorporar algo nuevo, que es el comportamiento o la predisposición al cambio de cada uno de los colaboradores que intervienen dentro de tus procesos o dentro de tu organización. Esa resistencia al cambio, esa curva de aprendizaje debería ser mínima y debería siempre evaluarse primero para ver para poder tomar ciertos accionables y poder reducir ello. Y acá justo lo dicen, ¿no? Los programas de gobernanza de datos efectivos y duraderos requieren un cambio cultural en el pensamiento. Y eso es algo que constantemente se repite dentro del capítulo y es algo que también constantemente lo he repetido dentro de la presentación. Y como final, pues ya están las métricas que deben de medir el valor, que sería el tema monetario, la efectividad en cuanto a la reducción de riesgos, la búsqueda de nuevas oportunidades y pues lo más importante, que esto sea sostenible, ¿no? Que esta sea sostenible y no solamente quede en una implementación, sino quede a lo largo de toda la vida de la organización como tal. Y pues ahí sí ya llegaríamos a al último slide. Ya que también me pasé de la hora, pero bueno, gracias por su atención y no sé si tuviesen comentarios, quisieran participar, agregar algo adicional o corregirme de algo que había dicho dentro de la presentación. Bienvenido sea toda participación. Perdón que interrumpa otra vez, pero solamente quería agradecer y felicitar a Joel. Me encantó la presentación de hoy, pues el jueves pasado también me gustó muchísimo, pero realmente esta creo que estaba muy a algo que yo he estado necesitando en estos días. Felicidades, excelente presentación. Hay un término que yo he estado acuñando ahí con David, es Data Idols, ¿verdad? O sea, todos ustedes son gente informática con mucha experiencia y de seguro que los voy a estar siguiendo todos en LinkedIn y en todas sus redes. Muchísimas gracias, Joel.
No, al contrario, gracias a todos ustedes ahí por soporte, por estar ahí atentos y gracias. Y se agradece todo y gracias por tus palabras, Emma. Igualmente agradecerte, yo muy muy buena la presentación, extensa, pero es como todos los capítulos de Data Management, de Data Governance, son extensas, son amplias. Este es uno de los temas más grandes que hay, porque no solamente es aprender una tecnología, implementar una tecnología o monitorear una sola tecnología, sino va mucho más allá, es acerca de la cultura, del gobierno, de evangelizar a las personas. Entonces es un todo, y yo me quedo con lo último que estabas comentando al final sobre el tema de monitoreo. Es muy importante llevarle el camino a todo lo que vamos aplicando en temas de gobernanza, porque no estamos aplicando simplemente para estar a la moda, por decir, sí, mi empresa está aplicando data management, data governance, estamos haciendo trazabilidad de los datos, sino tenemos que medir cuán eficiente es esta implementación, cuánto nos está ayudando para agregar valor a la empresa, para decir, justificar, mire, mi implementación de data management, data governance, ha mejorado en rendimiento de la empresa, en datos, en valor, nos hemos evitado estas deudas o estos incumplimientos porque estamos manteniendo la privacidad de los datos, estamos al día con las leyes, entonces es una labor grande y es continua, es continuamente como todo, ¿no? Como un modelo de Machine Learning que hay que estar entrenándolo a cada vez, entonces es un tema amplio. Muchas gracias a todos y síganos en todas las redes sociales, ya David les va a pasar los links, sobre todo en nuestra última que estamos en Telegram. Estamos ahí en Telegram. Vamos a lanzar una encuesta sobre qué otras tecnologías o temas desean ver, aprender, grupos de estudio para seguir, ¿no? Entonces, muchas gracias. Síganos, por favor, para continuar la conversación en el Telegram, en donde más estamos, en LinkedIn. Por favor, denle like a la página, compartan si les gustó esta charla. Y se vienen más eventos. Este de aquí, a pesar de que es una comunidad de ingeniería de datos, este tema es menos hands-on, ¿no es cierto? Sin embargo, es tan crucial, tan importante, que vimos necesario todos al menos estudiar juntos lo que es el data management y, ¿por qué no?, el certificarnos como verdaderos profesionales de este mundo del manejo, de la gestión de los datos, ¿no? Más adelante, ¿qué se viene, Daniel? Databricks, ¿qué más hay ahí en cola? Airflow. Claro, tenemos ahí, mira, justo nos enseñaste una de las herramientas de Data Catalog, que es Amundsen. Amundsen es muy interesante, está siendo bastante popular en el norte del globo terráqueo. Creo que en esta parte del sur es poco conocido, al igual que lo fue Snowflake en su momento. Pero quizás podríamos incurrir en tecnologías también, porque muchos de estos libros de data management, data governance son bien agnósticos y no te hablan exactamente instálate esto o usa esto. Entonces, claro, está muy bien, ¿no? Pero quizás a veces queramos ver algo más abstracto, ¿no? Cómo aplicar un ejemplo, un ejemplito. Entonces, por ahí podemos hacer un par de post demos o algo, ¿no? Ahí improvisamos. Excelente, excelente. Ya vendrán pues esas POCs con tecnología, con alguna herramienta en especial. Manden sus sugerencias para saber por dónde podemos priorizar. Listo. Pues. ¿Comentarios finales, alguien? Sí, nada, Joel, agradecerte por tu excelente presentación y sí, efectivamente es un poco larga porque el tema es bastante largo, pero creo que nos ha servido bastante como guía para revisar la documentación. Yo solo haría una sugerencia. Entiendo que este grupo es para aprender también de gobierno, de data management, pero también está orientado para algunos que quisiéramos certificarnos, y entiendo que la certificación es en inglés. Entonces, sería bueno que esto sirva como material de repaso y mantener esos nombres en inglés, ¿sí? Para que al final nos va a ayudar para cuando los que queramos dar el examen. Y sí complementar con alguna explicación en castellano, ¿no? Para al final la mayoría usamos castellano acá. Eso es muy importante, el tema del inglés. Perdón que te interrumpa. Sí, eso es muy importante, el tema del inglés. Qué bueno que lo comentaste, y es algo que también estamos tratando de fomentar a todos. Aprendan inglés, por favor. Sí. Sí, esta vez no vino de mí, ¿eh? Esta vez no vino de mí el inglés, pero les abre las puertas. En la tarde justamente hablan sobre si llevar un máster o certificarse en algún cloud vendor en específico. Aprenden inglés.
ante ambas opciones, el inglés te abre más puertas, ¿sí? Porque trabajando hacia afuera, una compañía transnacional o en otro país quizás, ¿no? Ganas tanto como si fueses gerente de acá, ¿no? Sí, tal cual, Una tal mirada al cual. inglés. Yo creo que de Bárbaro, repente si la podemos... próxima, Bárbaro, perdón, Daniel, Bárbaro, si la próxima presentación es full inglés, ¿verdad? Genial. Sí, mejor. Oh, for sure, yes, we can do that. Excelente, un gusto conversar, Max. O sea, el texto en Dale, inglés, ¿no? Pero la explicación en castellano. De hecho, What's English? En English. Slack Full tenemos English. grupos de conversación para practicar el idioma inglés. Tenemos un canal en específico dentro de Slack que se llama Donut English. ¿Sí? Lo que hace esa aplicación es chocolatear a cada uno de los miembros por pares. Y estas dos personas se deben juntar y conversar en idioma inglés. ¿Sí? Y terminar la sesión con una breve una foto y compartirlo en el Slack. Nada más son que 15 minutos. Sí, exacto, exacto. Y sí, si bien no somos nativos ni hablamos inglés fluido, pero el Spanglish creo que es algo muy bueno que usemos. Quizás muchos lo evitan porque suena feo, se ve mal, pero nos fuerza a ir poco a poco agregando más palabras, más vocabulario, enriqueciendo y aprendiendo, ¿no? Entonces yo creo que el Spanglish es bueno. Podemos meter texto en inglés, empezar a hablar frases en inglés, porque se presta, ¿no? Hay cosas que no tienen traducción y cuando se traduce se pierde el significado. Sí, tal cual. Yo me apunto con esa idea de que todas las presentaciones sean en full inglés, porque nos ayuda a todos también un poco a, a aprender más de inglés y hacerlo un poco más parte del día a día, ¿no? De hecho, también tuvimos una primera clase de inglés la semana pasada, ¿no, Daniel? Casi a medianoche. Se puso bien Sí. graciosa. Hay que hacer otra otro día. Listo, Un hablando de challenge. medianoche, chicos. Ya estamos medianoche. No sé si sigues grabando, Daniel. Ahí me despido con todos, muchas gracias. No se olviden seguir nuestras redes sociales en YouTube, LinkedIn, Twitter, en todo. Prendan la campanita y compartan.